Siguiendo con el contenido de la clase, con el contenido de los vectores, vamos a hablar sobre los componentes, las componentes de un vector. Y para ello, pues acá nos presentan una figura en la que nos dicen que este es el vector OA, ¿verdad? Este es el vector OA, que es el resultado de sumar el vector A1 con el vector A2. Si es el resultado de sumar el vector A1 con el vector A2, nos dicen que OA, el vector OA es eh, el vector OA1 más el vector, tiene que ser OA1, ¿verdad? OA sub 1 más el vector OA sub 2. ¿Sí? O sea, este vector más este vector, ¿no? Este más este. Porque es una suma, ¿verdad? Entonces este es el vector A1, en el extremo, en el punto terminal de A1 colocamos el punto inicial de A2 y esta va a ser la suma, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Ahora, el vector OA1 es igual a a A1 por E1. Este es un vector unitario en la dirección de A1, ¿no? Como bien dice, esta es la componente X del vector más OA, o este sería OA1, ¿no? Más OA2 sería, las componentes serían A2, E2. Igual, esta es la componente Y, pero este es un vector en la dirección, un vector unitario en la dirección de Y. Eso es lo que tenemos. Entonces la suma de OA va a ser igual pues a la suma de estas dos, ¿no? A 1 sub 1, aquí estos son vectores, ¿verdad? Más A sub 2 sub 2. Entonces las componentes serían A sub 1 y A sub 2, de eso nos están hablando, ¿no? Este es un par ordenado realmente. Si nos ubicamos como un par ordenado, tiene componente X y componente Y. Entonces A sub 1 es la componente X, como un par ordenado lo podemos expresar así, y A sub 2 la componente Y. Y eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que este vector tiene componente X, que es el que le va a llamar A sub 1, y componente Y, que se le llama A sub 2. Y eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Y que A pues es realmente la suma de las componentes, ¿verdad? El vector A es el resultado de sumar las componentes, que no se pueden sumar, ¿verdad? Queda planteado en realidad ahí, si lo vemos realmente. Bueno, aquí nos dicen inversamente, si OA es igual a A sub 1, E sub 1 y A sub 2, E sub 2, entonces las coordenadas de A son A sub 1, A sub 2. Bueno, sí, lo que hemos estado diciendo, ¿no? En cualquier vector A existe el único punto A que satisface que el vector A es el vector dirigido de O a A. Aplicando lo anteriormente expresado, tenemos que un vector A existe, en un vector A existe un único par de números A sub 1, A sub 2 que satisface que A es pues la componente X en la dirección X, ¿verdad? Más la componente Y por el vector en la dirección Y. La componente X por el vector unitario en la dirección X más la componente Y por el vector unitario en la dirección de Y. Si si A es igual a A, entonces las coordenadas de A son A sub 1, A sub 2, lo que hemos estado diciendo. Entonces, un vector se puede expresar como un punto en el sistema de coordenadas cartesianas, que sería expresándolo como las coordenadas del punto terminal, ¿no? Las coordenadas del punto terminal en el plano cartesiano. Y más adelante así vamos a ir trabajando esa parte. Bueno, ahí nos están hablando de las coordenadas. Ahora, en base a esto se utiliza la siguiente expresión: si A es igual a A sub 1, E sub 1 más A sub 2, E sub 2, se escribe que A es el par ordenado A sub 1, A sub 2. Y así como yo estaba concluyendo, ¿no? Nos vamos a referir a un vector en el plano cartesiano, pues nombrando pues los puntos del punto terminal únicamente. Eso era lo que estábamos diciendo. Bueno, seguimos.
Aquí en la figura expresa el vector AB en la forma matricial. Bueno, si está expresado de esa forma, no nos lo dijeron, pero si un vector está expresado de esta manera, decimos que está en forma matricial, ¿verdad? Bueno, no lo dijeron ahí anteriormente, pero eso sería, ¿verdad? Si está expresado de esa manera, está en forma matricial. Este es el vector A. Entonces vemos que si colocamos un sistema de coordenadas cartesianas acá en el punto inicial, es decir, como que colocáramos el punto inicial de A en el sistema, en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, vemos que la componente X es 2 y que la componente Y es 3. Entonces nosotros podemos expresar el vector AB en términos de sus componentes así, ¿verdad? Como 2E1 más 3E2, que en forma de par ordenado sería pues 2,3. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Yo supongo que aquí le dejan ejercicios en los que va a trabajar con el resto de vectores. Esto sería expresarlo en forma matricial, ¿no? AB, el vector AB es el vector de 2,3. Y si el vector A es el vector de coordenadas A sub 1, A sub 2, entonces la norma de A es igual a la raíz cuadrada de A a la 2, A sub 1 a la 2, más A sub 2 a la 2. Ahí está la demostración, se supone, ¿no? Si A es el vector A, entonces la norma del vector A es la norma del vector dirigido A, que sería pues un triángulo rectángulo, ¿no? Si colocamos el sistema de coordenadas acá, entonces sería pues 2E1 a la 2 más, A sub 1, E sub 1 a la 2 más, porque sería la componente X más la componente Y al cuadrado, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Que sería la norma, ¿no? Entonces, A sub 1, E sub 1 al cuadrado, pero acuérdense que E sub 1 es un vector unitario, ¿no? Y 1 a la 2 va a ser 1, entonces solo nos va a quedar la norma, la componente X, en este caso, ¿no? Más la componente Y al cuadrado, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, raíz cuadrada de eso va a ser la norma del vector. Entonces nos dicen que en el ejemplo 1.4 calculemos la norma de A, de AB. Bueno, entonces sería aplicar esta formulita, ¿no? La norma de AB, raíz cuadrada de 2 a la 2 más 3 a la 2. Y eso sería raíz cuadrada de 4 más 9, raíz cuadrada de 3, ese sería el resultado. Ahí está. Es todo. Ahora, aquí nos dicen en el ejemplo 1.8 que encontremos la forma matricial del vector unitario que tiene la misma orientación que el vector A. Si recuerdan, allá en un ejemplo nos presentaron esto, ¿no? Nos dijeron, demuestre que esto es 1. Pues eso es lo que tenemos que hacer, aplicar esto, ¿no? La norma de este vector demuestra que es 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces encontramos a entre la norma de A, y ese va a ser el vector unitario. La norma de ese vector unitario va a ser 1, que fue lo que estuvimos hablando en el problema cuando estábamos hablando de la suma, de la resta de vectores por el método gráfico, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la norma de A. En este caso A es esto, ¿no? La norma de A, raíz cuadrada de pues A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. Ahora vamos a anotar, ¿no? Vamos anotando siempre las fórmulas para que no se nos olvide. Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar, pues, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Entonces, el vector que nos están pidiendo, el vector unitario, vamos a expresar así, a partir de A va a ser pues cada uno de estos elementos entre la norma, que fue lo que nosotros demostramos esto, ¿verdad? Que esto es igual a 1.
la norma de este vector que vamos a obtener va a ser igual a 1, se supone, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues menos 1 entre raíz cuadrada de 5, porque tendríamos que encontrar, pues, a entre la norma de a. Sí, ¿verdad? Entre la norma de a. Sí. Y entonces esto va a ser, pues, menos 1 entre raíz cuadrada de 5 en la dirección es 1, más 2 entre raíz cuadrada de 5 en la dirección es 2, ¿verdad? Es un vector en la dirección x es 1 y es 2 un vector en la dirección es 2. Entonces la norma de este vector, la norma de a sub u, o sea, del vector unitario a partir de a va a ser, pues, la norma de esto, ¿no? Raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Raíz cuadrada de un quinto más 2 al cuadrado, 4 quintos, ¿no? Se cancela la potencia, el radical con la potencia cuando le elevamos a este. Eso va a ser raíz cuadrada de 5 quintos. De 5 quintos que es 1, ¿no? Raíz cuadrada de 5 quintos que es 1. Entonces este es un vector unitario. Si cuando calculamos la norma de un vector se obtiene que su norma es 1, entonces estamos hablando de un vector unitario. Pero en fin, solo nos pedían el vector. Esta parte la estamos agregando para demostrar que lo que hemos encontrado es correcto. Nada más. Eso no era parte del problema. Bueno, seguimos acá, nos dicen, hablando siempre de componentes, nos dicen que sean el vector A de componente A sub 1 y A sub 2 y el vector B de componente B sub 1 y B sub 2, dos puntos en el plano. Entonces el vector AB se obtiene restándole las componentes de B, las componentes de A, ¿verdad? La componente del vector AB, la componente X del vector AB va a ser, pues, B sub 1 menos A sub 1. Y la componente Y va a ser B sub 2 menos A sub 2. Eso es lo que nos están diciendo acá. Y pues que encontremos en el ejemplo 1.9 el vector orientado, ¿no? Del que nos están hablando aquí. Vamos a ver si esto nos permite subirlo. Vamos a subir un poquito y vamos a hacer un poquito de espacio, aunque en realidad no necesitamos tanto espacio. Entonces, ¿cómo quedaría? El vector AB que nos piden, ¿no? El vector AB sería, pues a la componente X de B le restamos la componente de A menos 3 menos 2. Hagamos la formulita, menos B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2. Eso sería, ¿no? Entonces, B sub 1 menos 3, componente X de B, menos 2, la componente X de A, coma 5, que es la componente B, la componente Y de B, menos 1, que sería la componente Y de A. Y eso sería, entonces simplificamos, ¿no? La simplificación sería lo que andamos buscando. ¿Qué nos queda? Menos 3 menos 2, menos 5, 5 menos por menos da más 5 más 1. Entonces nos va a quedar menos 5,6, el vector que nos está pidiendo. Bueno, eso es lo de las componentes, ¿no? Y aquí nos están diciendo que encontremos en el último, ojalá que no se me dispare el teléfono, mejor lo vamos a hacer en otro video porque se me va a disparar el teléfono.